Continuamos con Cerrando la Noche y como cada semana hemos apartado un espacio especial para hablar de salud y seguridad social. Sobre todo que ese tema combinado ha estado muy caliente durante todo el transcurso de la semana en la República Dominicana y ojalá que pueda servir para buscar soluciones oportunas y definitivas a todo lo que está pendiente en materia de salud y de seguridad social en la República Dominicana. Recordamos que desde hace un tiempo se ha estado hablando de la posibilidad de modificar la ley, que de hecho se había preparado un anteproyecto que fue al Congreso y de luego fue retirado. Y a partir de ahí ha pasado absolutamente nada con el proyecto y las necesidades de reforma. Pero para hablar no de estas materias pendientes, sino de otras que están vigentes, que necesitan mejorar, vamos a darle paso a don Fausto Pérez y Espinosa. Muy buenas noches, Junior. Buenas noches, amigos televidentes. La semana pasada, Junior, hablábamos de ese tema, de las situaciones que se están dando en el sistema dominicano de seguridad social, qué está pasando, cómo se están dando estos problemas, estos inconvenientes. Y saludamos muy bien que el ministro de Salud, el doctor Cárdenas, llamara a conversar a las administradoras de riesgos de salud y llamara a conversar a los prestadores de servicios de salud para que lleguen a un punto de convergencia y puedan ponerse de acuerdo y hacer que el sistema dominicano de seguridad social, este logro de tantos años y de tantos sacrificios, pueda poder mantenerse y solidificarse a través de los años. Pero en esta noche me he permitido hacer un punto y aparte con lo que es el tema salud. Y deseamos hablar sobre algo que no se está tocando ahora mismo en la seguridad social y es el tema de pensiones, porque no hay una situación, no hay crisis, no hay problemas, las pensiones vendrán después. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para cuando nos toquemos pensionar a nosotros? Y para ello hemos invitado a un amigo, a una persona que nos va a dar su visión del sistema previsional, de cómo trabajar o no por una pensión, de qué es lo que tenemos que hacer. Estamos invitando en la noche de hoy al amigo invitado Radamés Jiménez Pichardo. Radamés Jiménez es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS como licenciado en Contabilidad. Ha ocupado importantes posiciones en el sector público y privado. Fue gerente de salud de Seguro Universal por muchísimos años, director técnico de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral Cisarril, gerente financiero de SENASA, estuvo también en el Ministerio de Salud, es consultor de finanzas personales, promotor inmobiliario, inversionista, actor, amigo. Yo no sé cómo vamos a hacer tantas cosas con Radamés, pero en esta noche vamos a hablar de pensiones con Radamés. Y Radamés, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Cerrando la Noche. No, gracias a ustedes. Me siento más que honrado con venir precisamente a este programa a hablar desde un tópico totalmente diferente, porque venir a hablar de pensiones es casi fácil. Criticar, decir que la ley hay que modificarla, criticar el que quizá el dinero no va a alcanzar porque no se ha pensionado todavía nadie por edad. Pero yo quiero hacerlo desde un punto de vista totalmente diferente, verlo como lo verías tú, como lo vería yo, como lo vería Fausto, cada uno en su momento. ¿Y a qué me refiero? Hablemos de estimaciones vitales. ¿Qué son estimaciones vitales? ¿Cuánto quiero durar yo? ¿Cuánto tiempo voy a trabajar? ¿Cuánto tiempo voy a estar ahorrando? ¿Cuánto tiempo voy a estar aportando a la seguridad social? Entonces, en esto, lo ideal es que a mí me encantan los números y le voy a demostrar a ustedes y a nuestro público que realmente no somos tan malos como decimos cada uno de nosotros. No me gusta la matemática, hasta los hijos nuestros. Entonces, vamos a hablar de la tabla del 12, una tabla sencilla. ¿Y por qué quiero hablarle de la tabla del 12? Porque todo lo que tiene que ver con seguridad social aplica esta tabla. Y lo veremos de una manera fácil. 25 años por 12 meses son 300. Esas son las cuotas que nos requieren a nosotros para podernos pensionar. Pero yo no quiero hablar directamente de pensión, yo quiero ir a otros temas. 30
por 12, 360. Esos son a veces los préstamos que tomamos para alquilar una propiedad. 45 por 12 son 540. ¿Y esto qué quiere decir? Que son la etapa productiva que tenemos la mayoría de los seres humanos cuando no nos obligan a trabajar después de los 65. 65 por 12, 780. Eso es lo que tienes que haber pasado durante toda tu vida para un día decir, me pensiono, según esta ley. Pero nos saltamos la de 60, 720 meses. Entonces, yo quiero llevarlo al plano final, las dos últimas cifras. 100 por 120, 1.200, lo que no creo que ninguno de nosotros lleguemos a 100 años. No, imposible. Pero de ahí para abajo comencemos a sacar cuenta. 90, muy pocos, pero 1.080 meses. Entonces, ¿por qué quiero poner esto como plataforma de inicio? Porque, por ejemplo, cuando nos hablan de 60 meses, nosotros no lo encontramos normal, nos dicen, financia un carro a 60 meses, 5 años. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es porque muchas veces estamos apurando, no acabamos de cobrar el doble sueldo y ya estamos locos porque llega el próximo diciembre. La vida no se apura. Para comprometerlo. Hasta la Biblia nos dice que no nos apuremos, que ni Salomón logró ponerle un día más, ni un segundo más al tiempo. Y entonces nosotros vivimos apurando la vida y creemos que 5 años no es nada, que 10 años no es nada. Y aquí viene la primera reflexión sobre pensiones. Cuando yo escucho que se está proponiendo cambiar de 60 a 63 o a 65, yo creo que es un abuso, más que personal. No sé si alguno de ustedes algún día ha corrido un maratón, pero el maratón tú te preparas para 5, para 10, para 21, para 42, que es real, pero de acuerdo a tu capacidad. Tú te imaginas que después que tú vas para correr 21 y vas llegando al kilómetro 20, y tú dices ya el esfuerzo final para llegar y cruzar la meta, ¿dónde queda? Hay 10 más. Y entonces dice, no, te faltan 5. Oye, cualquiera te desmaya, te cae. se desmaya. Cambia la regla de juego a la mitad del partido. A la mitad. O tú, jugando béisbol, que cuando tú vayas a batear, entonces alejen los 411 y te pongan 421. No vas a dar un ron nunca en tu vida. Pues eso mismo es lo que yo digo que están haciendo con la ley de seguridad social en la propuesta de las administradoras de fondos de pensiones. Porque con una sencillez, y lo ha hecho en casi todo el mundo. Yo lamentablemente, aunque soy del sistema y soy pro sistema y defiendo el sistema dominicano de seguridad social, con lo que voy a decir ahora parece que no. Porque yo digo que los planes de pensión en el mundo son una estafa social. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen que tú vas caminando hacia una pensión mínima, de lo que te están hablando es de algo similar al salario mínimo de hoy. Y yo le hago la reflexión, preguntémonos, ¿alguno de nosotros puede vivir con el salario mínimo de hoy? Posible. Entonces mucho menos cuando ya tú necesites más medicina, cuando tú tengas afectada la salud, cuando ya tú no tengas fuerza ni siquiera, aunque quisieras, para buscar un trabajo. Entonces en ese momento tienes que vivir de eso. Entonces comencemos a concretizar el tema. 18 años, son 216 meses. ¿Por qué me impacta esto y por qué lo quiero destacar? Porque es la edad a la que nosotros, los clase media, le decimos a nuestros hijos que se dediquen a estudiar, que no trabajen, para que se vayan tranquilos. Hoy no fue lo que nos hizo progresar a nosotros, a todos nosotros los clase media, que la mayoría teníamos que trabajar desde los 16 y los 18 años. Entonces, ¿por qué se lo evitamos a nuestros hijos? Las razones se las respeto a todo el que las diga. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú pierdes 216 meses, cuotas de tu vida, réstasela a todos aquellos cálculos que hicimos ahorita. Claro, sí. Entonces, peor. Hoy nuestros varones, nuestros jóvenes, están rehuyendo a graduarse, están rehuyendo a debutar en la vida. Porque nosotros, los clase media, lo hemos acomodado. Sí, sí. Le tenemos una pensión en la casa donde comen, se alimentan, no importa que ellos trabajen o no trabajen, a veces trabajan y ya te le facilitamos vehículos. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? Si de 18 a los 20 años ya debiste empezar esos 45 años que te tocan trabajar
y a los 30 tú estás acostado en tu casa sin dar un golpe, sin haber debutado en la seguridad social, se te va a poner difícil. Pero yo quiero decírselo hoy, cuando hay tiempo, y decírselo no solamente a los jóvenes, decírselo a los padres, porque a veces creen que le están haciendo un bien y le estamos haciendo un mal a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo una gran dicha, y esto debí dejarlo para el final, pero tengo que adelantarlo. Tengo una gran dicha y es que ya yo cobré una primera pensión, porque yo trabajé en una institución donde estuve 28 años laborando, tenía un plan particular y tuve la dicha de que a los 20 ya uno se pensionaba. Entonces, yo soy, diríamos, un privilegiado. Yo puedo decir lo bueno que se ve cuando uno llega a edad de retiro, pero ¿qué dificultad yo tenía? Yo tenía la gran dicha que yo me pensioné a los 48 años. Todavía. Entonces me faltaba toda la vida todavía para seguir trabajando, y eso hice. Por eso seguí trabajando 12 años más, con premeditación y alevosía. La nueva ley me decía que si yo entraba después de los 45 años, después del 2001, yo a los 60 años me podía retirar y volver a cobrar otra pensión. Le doy la buena noticia, también la cobré. Qué bien. Entonces, pero todo eso no es solamente bueno, tiene también una gran dificultad, y es que yo estoy viendo hoy lo que ustedes van a ver dentro de 20 o 30 años. Yo no dejé que el sistema me pensionara, porque lo que me ofrecía, por ejemplo ahora, me ofrecía menos de 30,000 pesos, y 30,000 pesos a mí no me dan para vivir, cuando yo tengo la vida entera produciendo más de 200,000 al mes. Entonces, eso es lo que le espera a cada uno de nosotros. Entonces, esto más que nada es las reflexiones que quiero llevar para empezar. Cuando nos pensionamos a los 60 años, si es que tenemos la dicha, le tengo la mala noticia. Pero depende del salario, nada más. No, ahí vamos a entrar ahora. Esa es la peor. Claro. De lo que nos dicen las estadísticas es que la expectativa de vida es de 73 a 75 años. Decía Arismendi Díaz Santana hoy, lo ubicaba en 75 años. Pero estamos hablando de 15 años. Después del retiro. Después del retiro. Entonces, eso es parte de lo que complica las cifras de la seguridad social, porque durante 15 años hay que mantener un fondo disponible rindiendo lo suficiente para darte unas prestaciones que se supone que deberían ser equivalentes al salario que tú ganabas. Discúlpame, Sí. Radamés, pero ahí se rompe, ahí hay un problema, y es que Ajá. hay un problema en el sistema dominicano de seguridad social y en el país, y es que la continuidad de los aportes se ve interrumpida por la pérdida de empleo frecuente de una persona. Entonces, no podemos tener esto como un librito de que 1, 2, 3, nunca vamos a poder contar, muy poco cuentan todas las consecutivas. Entonces, ese es un terrible Pero problema. el ejemplo entonces falta poner es aquel que tuvo la continuidad. Tuvo la para llegar al continuidad, punto. la dicha. ¿eh? Tuvo la continuidad. Empecemos entonces a hablar de estadísticas. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos a la fecha 3.754.000 afiliados en el sistema de pensiones? ¿Saben cuáles son activos? Y yo sé que viene la pregunta de quiénes son activos. La mitad, 1.860.698. ¿Qué quiere decir eso? Que aún de lo que estamos celebrando y que estamos diciendo, la posibilidad de pensionarnos, activo es solamente el que tiene un empleo y le reportan, porque si todavía tienes un empleo y tu patrono te hace la trampita de pago 2 meses y dejo de pagar 1, y que para economizárselo, o te hace la trampa a ti mismo de decirte que él no te va a reportar a la seguridad social para que tú te economices eso, él se está economizando 2 veces lo que tú te economizas supuestamente, y es uno de los llamados que yo hago precisamente. No caigamos en el gancho de engañar a la seguridad social, porque nos estamos engañando nosotros en todos los sistemas. En salud, tú ganas 10,000 pesos y con los 287 pesos que tú pagas, cae toda tu familia dentro de una cobertura, que podrán decir lo que sea, pero lo que tenemos algunos años y vivimos lo que eran las igualas médicas, sabemos lo que pasaba. Ahí nada más se le daba cobertura al empleado. Al titular, y el otro tenía que pagarlo uno. Y una cobertura especial, tú decías, 500 pesos. Oye, 500 pesos de hace
15 años. En los 90 tal vez. De hace 15 años. Y hoy con 387 a ti te dan cobertura, no importa que tenga un hijo, 2, 5 o 10 muchachos y la mujer. Y de manera permanente si la persona tiene discapacidad. Claro. Pero tú das un desglose de esa estadística relacionada a la cantidad de afiliados que hay en el sistema de pensiones, que me parece importantísima. Sí. Porque prima fase, podemos pensar, bueno, hay 3 millones de empleados activos que están cotizando en la seguridad social, pero resulta que no. Están inscritos. Es que están inscritos. Y que algún día pagaron. Activos solamente hay el 50%. El 50%. Ese es un dato eso es una pésima, que no se puede esconder. Esa es una pésima información. Porque Pero nos vende que son 3 millones. Sí, pero no, es que hay 3 millones, pero te hablan de lo que interesa. ¿Qué interesa? Es decir, estamos llegando a la... y cuando tú lo comparas, esos 3 millones con la población económicamente activa, evidentemente que te va a decir que estamos progresando muchísimo. Ahora, ¿qué tú me le vas a decir a ese 1.800.000 que no están activos, que no están haciendo progresar su fondo individual, que no le está creciendo su fondo nada más que por los intereses que gana, lo que ya han aportado? Se están retrasando en su tarea. ¿Sabes, Radamés, que yo he hecho mucho énfasis en el tema, pero solo relacionado a la cobertura de salud? Siempre pregunto cuántos son los titulares de esos 4 millones y pico que hay en sentido general, ajá, incluyendo el subsidiado. ¿Cuántos son? Porque eso te va a dar también una medición de cómo andamos en términos de mercado laboral en la República Dominicana. Sí. Y eso que tú has dicho es sumamente importante. Entonces yo quiero retomar el tema de los ciclos vitales. Nosotros nacemos todos, no hay nadie que sea la excepción. Crecemos, maduramos, envejecemos y morimos. Eso es dependiendo del ciclo de vida. De quién te lo esté diciendo, te lo simplifica así. Pero también hay otra medición que es en etapas. Entonces tenemos etapas. Hay unos que dividen la primera, la de la niñez, la dividen en 4 y nos hablan de la etapa prenatal. Evidentemente el niño ahí es dependiente absoluto, es de los pocos seres vivientes que si no tiene un cuidado adicional fallece. Hay animales que sobreviven. Yo gozo muchísimo en Nat Geo cuando veo que hay cabritas que saliendo del útero agarran y se despabilan. Caminando. Camina, que por ahí viene un león a hacerte la vida imposible. En el niño no pasa eso. Tenemos otra etapa que va de los 1 a los 3 años, que se llama preinfancia, una etapa de niñez temprana de los 4 a los 6 años, y me quiero parar aquí. ¿Por qué? Porque hoy, aunque el tema es financiero, aunque el tema es pensiones, yo quiero que hablemos bastante de lo que es preparar a nuestra familia, preparar a nuestra sociedad para el futuro. Yo creo que es una de las mejores inversiones que podemos hacer. De los 1 a los 6 años se graba ese CD en nuestra mente de lo que vamos a hacer toda la vida. Entonces, hay otras charlas que he dado en otros temas relacionados con eso, en la que nosotros invalidamos a nuestros niños cuando le damos por la manita y le decimos, hey, suelte eso, no se suba ahí, no cruce la calle, no se apee de la cuna. Y lo estamos invalidando porque le estamos diciendo el no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, preparándolo para el futuro. Vamos a ver cómo esto está encadenado también con la parte financiera, porque a los 18 años todavía lo estamos invalidando y le estamos llamando al niño. No, porque mi bebé, y cuando tú ves a veces el bebé de 25 años, dices, bebé, y que no trabaje porque tiene que tener... Estamos seguros que él bebe. Y no agua. Entonces, vayamos a la etapa de los 7 a los 11, es la etapa donde a veces nos queremos parecer a Homero Simpson. Este muchacho, porque es la etapa, por supuesto, de rebeldía, pero es una etapa interesantísima para nuestros hijos y si lo logramos encauzar, vamos a sacar un gran provecho de ello. Pero viene la dura, 12 a 17 años, la etapa de la adolescencia, donde nosotros somos obsoletos. Y evidentemente, hasta esta etapa, ellos no han producido un centavo si son niños normales, protegidos por las leyes actuales que protegen la niñez. Algunos tuvimos la dicha, y hoy lo digo así, yo a los 8 años ya estaba trabajando formalmente. Entonces, si es bueno o malo, que me dejen eso para mi conciencia, porque yo le saqué mucho provecho. Maduré antes de tiempo, hice muchas cosas,
empecé mis primeros ahorros apenas a los 12 años y entonces parece que la situación no es tan mala. Entonces, ¿dónde viene la etapa crítica? 18 a 35 años. Esa es la etapa de la juventud y quiero enfatizar esto y hablarles a ustedes más como padres que como participantes y panelistas. Esos 17 años que tenemos, 18 a 35, es donde te acabas de graduar o empezaste una carrera o tienes una orientación, conseguiste tu primer trabajo. Deberías haber comenzado a administrar tu patrimonio productivo, que en ese momento evidentemente que no lo tienes, porque si acaso tienes patrimonio, si acaso tienes una bicicleta, una motocicleta, un carrito viejo, pero empiezas a tener propiedades. Si desde ese momento comienzas a hacer tus ahorros y comienzas a trabajar en el criterio que vamos a concluir cuando concluyamos este tema, que es, debes haber trabajado entre 30 y 35 años tus ahorros particulares. ¿Y por qué yo digo no trabajar para una pensión? Precisamente por una sospecha que ustedes tienen y que dijimos al principio. Nadie se va a poder vivir con lo que se retire de una pensión de nuestro sistema dominicano de seguridad social. Se habla que del último salario al que tú estés ganando, vas a terminar recibiendo entre un 35 y un 38%. Pero yo te lo pongo más. Recibe el 50% de tu último salario y dime qué vas a hacer con el 50% restante. Entonces, ¿cuál es la medida para empezar de una vez a subsanar? Tenemos que empezar nosotros por empezar a hacer ahorros. El que no tiene el hábito del ahorro, y el ahorro no es dinero, el ahorro es un hábito. El que no tiene el hábito empieza con 100 pesos. Mira qué fácil lo puse, 100 pesos. Falta ahora la frecuencia, ¿cómo? Semanal, quincenal, mensual. Si lo haces mensual, vas a tener un primer resultado, y es que a los 12 meses ya tienes 1.200 pesos. Cuando tú lo evalúes con quien sea, hasta con tu esposa, con tu amigo, con quien sea, y tú dices, en un año junté 1.200 pesos, eso es ridículo, pero ya tú te vas a dar cuenta que 100 a 100 no vas a llegar nunca a nada. Y si coges la tablita mía de ahorita, lo multiplica por lo que sea eso, y eso no te va a dar nada con qué vivir. Es ínfimo. Pero te hace el hábito, que es lo más importante. Cuando tú empiezas a hacer el hábito del ahorro y hacer el dinero productivo, y tú cuando aprendes a tener los 1.200 ya quieres tener los primeros 5.000, y cuando tienes 5.000 quieres llegar a 10, entonces evidentemente que eso te va metiendo en el mundo de los ahorros, en el mundo de las finanzas, y entonces puedes comenzar a tener una materia prima con el cual comenzar a trabajar tu futuro retiro. Radamés, esto está demasiado interesante y muchos de nuestros amigos televidentes están diciendo, oye, me están dando una clase de ahorro, pero necesariamente tenemos que hacer una breve pausa para que nuestros anunciantes puedan ahorrar con nosotros. Muy bien. Gracias y continúen cerrando la noche, no se muevan. Continuamos, amigos televidentes, en Cerrando la Noche, Noche de Salud y Seguridad Social, y tenemos a nuestro invitado, el licenciado Radamés Jiménez Pichardo, amigo, y que nos está dando los consejos para poder, como dicen en el campo, grano a grano señala la gallina el buche, pero y el que no tiene nada, Radamés, Ahí vamos, el que Radamés. no tiene trabajo, explíqueme, Radamés, ¿para cuándo? El ahorro Mira, no es dinero, ¿no? Es una es vocación. una vocación, es un hábito. Y si yo tengo la vocación y no tengo lo que dice Fausto, ¿de dónde sacar para ahorrar? ¿Qué hago? Mira, realmente el tema del ahorro tiene una clave que es fundamental. Primero, no es cierto que tú no tienes, porque seguro que todos los días comes, vistes, te trasladas y haces tu vida. Soy un mantenido, imagínate. No importa, aunque sea mantenido. En todas las situaciones hay la posibilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer para crear ese hábito y para uno hacer ahorros de verdad? Lo primero es convertirlo en tu prioridad número 1. Imagínate que tú vives hoy con 20,000 pesos, que no debe ser precariamente, pero vive con 20,000 pesos. ¿Qué pasa? Que si tú dejas el ahorro para la posición número 25,
evidentemente que siempre en la 23, 24 ya tú agotaste todos los recursos y a la 25 no vas a llegar nunca. Empieza al revés, te hago el reto con los 100 pesos, es más, vamos a subirlo a 500, el de 20,000. Ponemos los 500 como prioridad número 1 y ahorramos eso y lo guardamos, como dice uno, clavado, que no lo vea nadie, 50 de ahorro ni nada de eso, que no dé dificultad sacarlo. Y tú comienzas a ejecutar tus gastos. ¿Tú crees que si en la número 23 te falta pagar la luz y son 500 pesos, tú te la vas a dejar cortar? No. ¿O vas a salir a hacer cualquier actividad para buscar esos 500 pesos y que no te corten la luz? Entonces, oye lo fuerte que va a empezar ese hábito del ahorro, donde tú decías que no, tienes 10 años diciendo no puedo, no puedo, no puedo, y sin embargo a partir de ese momento lo vas a comenzar a lograr. Haz eso durante 6 meses y te garantizo que se te va a meter un vicio de ahorro en la vida que después lo vas a agradecer 10 años después. No sé si caímos ahí. Entonces, en la vida hay que tener un plan A, un plan B, y hay algunos que auguran un plan D, E, F, desde el punto de vista financiero. ¿Cuál es la situación? Generalmente hoy nace la ley 8701 y la gente cree que ese es el plan A para pensionarse. Doy la mala noticia. Decíamos ahorita que con 38%, 40% de tu último salario, no es verdad que tú vas a poder vivir con dignidad, porque no se trata de vivir. Sobrevivimos hasta sin dinero. Pero vivir con dignidad se hace muy difícil. Entonces, ¿cómo empezamos con este plan B? Este plan B, lo primero es, y quiero decir algunas razones por las cuales no trabajar para una pensión, como si eso fuera malo, pero es paralelo. Tú vas a seguir trabajando, vas a seguir aportando, vas a seguir haciendo tu vida, pero el paralelo viene ahora. Primero, no pongas toda tu fe en ese plan de pensiones porque te mata el espíritu de producir más, porque tú lo que estás loco es que pasen los años para llegar a esa pensión y para ver si te va bien. Le doy la mala noticia, los primeros pensionados van a ser alrededor del 2027. ¡Huepa! Entonces tienes tiempo para recomponer tu vida, para hacer nuevos planes, para enderezar ese camino. Porque te crea una falsa seguridad de que más vale algo, la pensión, que tú establecer un plan en el cual tienes tiempo de ponerte a prepararlo. ¿Quién quizás no tiene tiempo? Y me encantó el espíritu. Un cliente que me contactó hace poco, con 60 años, y me dice, yo estoy empezando a ahorrar. Óyeme. Evidentemente me partió el alma, pero qué buen espíritu que a los 60 años él descubrió que no ha hecho lo que debió haber hecho. Ninguno de nosotros tenemos 60 años y estamos a tiempo. Entonces, porque te crea una confianza falsa en el que el plan A, pensionarte, es el que debería ser tu plan C o D. Es decir, si esos 38, 20, 25 mil pesos que vas a recibir, tú lo pones como tercera o cuarta opción, evidentemente que cuando, en vez de ser con lo que tú estás contando para vivir, evidentemente que si 25 mil no es nada y no es suficiente, debes haberte hecho el propósito de crear un buen ahorro para producir 45, 50, 100 adicionales y que aquello sea, diríamos, la boronita, lo de la medicina quizás. Espero que en ese momento haya modificado la ley y que a los pensionados les reconozcan un programa de salud, porque es una de las cosas más ridículas que ha hecho nuestra ley. Es un fallo garrafal. Entonces, otra de las razones por las cuales no trabajar por una pensión es porque sin saberlo estás dedicando los mejores años de tu vida productiva en esperar. En esperar. Decía alguien una vez que nunca pongamos un propósito de decir preocuparnos por. Dice, ¿y por qué? Porque basta con ponerte el dedo en la cara y ya estás preocupado por eso y ya cumpliste tu objetivo. Entonces, lo mismo nos pasa. Esperar no es ninguna actividad productiva. Entonces, no esperes a esa pensión para que puedas tener una situación más ventajosa. Perdón, Radamés, tú tienes ahí dentro de tu esquema la pensión que tienen algunas personas que dicen, bueno, yo crié a mis hijos, ellos tienen que resolver mi problema. Está entre los temas, precisamente. Lo dejamos ahí para que lleguemos. No, y déjame aprovecharte, sí, para que no se nos quede. Una de las cosas más perversas que nos puede pasar como clase media, clase baja, es
estar apostando a ojalá que un hijo me salga bueno. Ojalá, exacto. Porque lo estamos condenando, o sea, y él tiene por sí. Y su carga. No, tiene una enorme carga, porque él no sabe cómo le va a ir en la vida. Entonces, encima de eso, tú le estás diciendo, ya tú sabes, cuando yo sea viejo, encárgate también de mí. Cuento contigo. Eso es trágico. Eso es trágico, porque lo estamos condenando a que él lleve una doble carga. Y eso cuando le pasó a alguien en la escena de Jesús, todos nos lamentamos y nos encontramos mal que le tiraron la cruz a alguien que no le tocaba. Entonces, no hagamos eso con nuestros hijos también. Estamos confiados en que, si estamos confiados en que la pensión es el objetivo principal, evidentemente que vamos a poner muy poco esfuerzo en obtener el hábito del ahorro, en hacer un patrimonio productivo, que son dos cosas totalmente diferentes. Quiero detenerme un momentito aquí. ¿Qué es el patrimonio productivo? Alguna gente dice, objetivo de nuestra familia, tener una casa. Entonces, parece bonito y es bueno el propósito. Ahora, eso no es un patrimonio productivo. Desde el punto de vista de que si tú pagas un alquiler, evidentemente que tú dices, en vez de pagar un alquiler, sigo pagando un alquiler parecido en una cuota bancaria a 20 años. Y si ese esfuerzo que estás haciendo por pagar ese alquiler, lo dedicaras a negociar con ese mismo ahorro que obtiene todos los meses, no, hay algunos estudiosos que han descubierto que a los 20 años tú tienes más dinero negociando con esa cuota que tú te has obligado a pagar de manera pasiva que lo que tendrías con la propiedad siendo tuya. Disculpa, Radamés, brevemente, en ese punto y ese dinero que tú tomas prestado no es de la entidad financiera, es de los trabajadores cotizantes que hemos colocado el valor económico en esas instituciones que nos pagan un 5, un 7 efectivo en correlación a la diferencia entre el interés que ellos pagan al fondo de pensiones y el interés que te están cobrando en el préstamo. Para ellos cobrar un 18, un 24. Exactamente, entonces estamos hablando de que el dinero no está ahí. Entonces, ¿esto pudiera estar interpretando a alguien que es mejor la informalidad? Mira, la informalidad tiene sus ventajas y sus desventajas. Para el sistema es mala. ¿Por qué? Porque el sistema no ha podido articular una protección efectiva ni en salud, ni en riesgos laborales, ni en pensiones para la informalidad. Mira que tenemos el régimen contributivo subsidiado tanto en pensiones como en salud y lamentablemente está durmiendo el sueño ahí. Ya inclusive con la amenaza de eliminen eso, que eso no se va a poder. Yo en una ocasión hice un sueño como un norteamericano ahí que tuvo un gran sueño. Yo dije un día en un foro, dije, pero el Estado que afilie por lo menos con el régimen subsidiado a todos los del régimen contributivo subsidiado. Y alguien me dijo, sueña, Pilarín. Bueno. Pero tendrían algo, tendría una base por lo menos para empezar. Es un sistema costoso. Disculpa, yo lo digo, el tema de la informalidad se pudiera estar incentivando porque, acorde a lo que estás diciendo, pudiera ser más rentable comenzar a invertir en procesos de negocio, inversiones, informalidad, que condenarme a una pensión. Yo digo que hagamos el paralelo, que mientras seguimos logrando el trabajo, porque si todos fuéramos informales, yo creo que el país sería medio caótico. Entonces, lo que digo es... si todos fuéramos empresarios también. Y si todos fuéramos empresarios no habría que venderle, no venderíamos, lo que habría sería trueque en la vida. Entonces, lo que digo es, mientras tienes la dicha, porque es una dicha en nuestro país tener un trabajo, ya no existe, Fausto, aquello de que mi papá trabajó 30 años en Cofalcondo, mi papá trabajó 25 años en Falcon Bridge, ya eso no existe. Hoy en día hasta los trabajos son temporeros, y entonces cuando tú crees que estás más entusiasmado y tienes 3, 4, 5 años, de buena primera llegó una nueva administración, no importa que sea público o privado, llegó un hijo haciendo gracias lo que por tú su sabes servicio. hacer. Está pasando eso está pasando muy a menudo. Es que ya no existe. Sí. Y va a ser peor, Radamés, si finalmente impone la eliminación de las cesantías, porque no va a haber estabilidad laboral. Eso va a ser peor. Yo no sé qué forma le van a buscar, pero si eligen ese camino, eso que tú dices que duraban 5 o 6 años, van a durar 3, 4, 5 meses. Que es también, y qué bueno que Fausto puso el tema, para las pymes, uno de las situaciones más terribles que pasan
es cuando un pequeño empresario tiene 5 o 6 empleados y de buena primera le renuncian 2. Le renuncian 2 y de buena primera, cuando él tiene que buscar esos 100,000 o 200,000 pesos para liquidar eso, a veces ese es el inicio de la debacle de su pequeña empresa. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Y cerrando la pregunta de Fausto, no es que nos dediquemos todo a la informalidad, es que de manera informal e independiente nosotros vayamos haciendo nuestros ahorros individuales a sabienda de que aquello no es la esperanza con la que yo me voy a poder retirar con dignidad. Aquello le llamo retiro con dignidad. Es aquel en el cual tú puedas, evidentemente ya no necesitas dinero para producir, es decir, no sales a producir, no tienes que salir a transportarte, no tienes que comprar ropa nueva para ir a producir, pero sí por lo menos necesitas comer todos los días, quizás con una calidad mejor, no más abundante, pero sí más frecuente y con mayor valor nutricional controlado. Pero ¿cómo yo le salgo con eso a un trabajador que hicieron ronda los grupos de intereses convenciéndolo de lo bueno, de la panacea que iba a ser la nueva ley en materia de garantizar hablaron de pensión digna, y cómo yo digo ahora que no, que eso es mentira, que si quiero tener pensión digna, tengo que paralelamente hacer un aprovisionamiento para compensar y completar. Yo le digo esto porque creo que hubo una falla de origen en el problema, que no se fue claro con la sociedad dominicana. Leamos a Arismendi Díaz Santana esta semana, que comenzó, parece que va a tirar una serie de artículos al respecto, y me extrañó escucharlo a él, que es la Ley de Seguridad Social, tiene su ADN, claro. ¿verdad? El primer gerente general del Consejo. Claro, no, y el que la elaboró, la discutió y buscó los primeros datos, porque a mí me honra haber colaborado con él. Pero lamentablemente el tema es que si hoy nosotros estamos 2018, 17 años. al 2017, que empezarán las primeras pensiones, 27. Todavía tenemos 9, 10 años para reaccionar. Lo que estoy diciendo, nos podemos hacer las dos cosas, o sentarnos a esperar pasivamente a ver qué pasa, y entonces escuchar lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cómo empezó lo de Nicaragua? Empezó precisamente protestando por modificaciones a las leyes de seguridad social. Yo te hago la pregunta porque ¿qué se preguntarán esos trabajadores que fueron convencidos de que tenían resuelto el problema? Van a quedar en la conclusión de lo que debemos llegar a la conclusión de que realmente no tenemos la mejor ley de seguridad social y que amerita una reforma, pero estructural, donde se involucren todos los actores que tienen que involucrarse y hablarle claro a la gente. Para garantizar derechos, ¿verdad? Sí, la señor. reforma. Bueno, amigos televidentes, yo le voy a dar, Radamés nos facilitó un mensaje final. De verdad cuando dice, hablemos de pensión, Radamés nos dio este mensaje, que él cree que en lugar de eso deberíamos hablar de lo que estás haciendo hoy, de lo que estamos haciendo hoy, amigos televidentes, y lo que puedes hacer en tu vida productiva. Tenemos que hacer como las hormigas, tenemos que guardar. Gracias, y de verdad, Radamés, excelente tu participación, amigos televidentes. Esperamos que haya sido. Yo creo de que mucho no terminó provecho. No se terminaron. Hay que poner la segunda parte a continuación. Tenemos que continuar esto porque tenemos que ayudar a la población a que pueda nutrirse de estas informaciones para que dentro de 15, 10, 20 años no digamos que pudimos haberlo hecho y no lo hicimos. Y prepararse para el futuro, porque lamentablemente con lo que tenemos no augura algo muy positivo, muy exitoso, ¿no? Eso es una, y hay que sentarse a ver cómo se modifica esta ley. Gracias, amigos televidentes, buenas noches y nos vemos la próxima semana.